La Tierra hace 450 millones de años. Un próspero mundo acuático, lleno de extrañas y sorprendentes criaturas. Un paraíso oceánico. Pero un asesino del espacio se dirige hacia él. A lo largo de la historia de la Tierra, una serie de sucesos catastróficos han provocado numerosas extinciones en masa. Pero cada vez que la aniquilación total parece inevitable, la naturaleza demuestra una impresionante capacidad de recuperación. Las extinciones en masa son una parte brutal de nuestro pasado y posiblemente de nuestro futuro. Pero ¿quién vivirá y quién morirá? La respuesta podría sorprender a muchos. Observen a continuación la primera extinción en masa de la historia de nuestro planeta. Rayos letales en Armagedón animal. Armagedón animal. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente. La que lo consigue es la que tiene mayor capacidad de adaptación al cambio. Charles Darwin, 1859. La primera gran extinción en masa de nuestro planeta comienza hace 500 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos e incluso los dinosaurios. Una polémica teoría sugiere que este cataclismo podría haber comenzado a 6.000 años luz de la Tierra. Una estrella agonizante en la Vía Láctea implosiona y se convierte en supernova. Inmensos rayos de energía salen disparados de sus polos. Un rayo gamma estalla. Se trata de la explosión más grande conocida en el universo. La explosión, que dura 10 segundos, contiene más energía que 1000 soles. Los letales rayos arrasan violentamente el cosmos a la velocidad de la luz, en dirección a un pequeño planeta azul, la Tierra. Si hubiésemos estado más cerca, habría acabado con la atmósfera del planeta. Habría sido un precioso día soleado o nuboso y de repente el aire desaparecería. Habría salido volando por el espacio. El estallido de un rayo gamma es la fuerza más destructiva del universo. Y si se produjera cerca de la Tierra, no habría posibilidad de sobrevivir para ningún tipo de vida. Literalmente arrasaría la superficie del planeta, convirtiéndola en un desierto sin vida. Nadie sabe con seguridad qué causó esta extinción en masa. La explosión de un rayo gamma es la teoría que se impone. Si están en lo cierto, la cuenta atrás a otra extinción en masa en el planeta ya ha comenzado. A miles de años luz de los letales rayos, la Tierra orbita tranquilamente, inconsciente de su inevitable destino. Esta imagen se remonta a 450 millones de años en el pasado, hasta el período Ordovícico, un mundo muy diferente del actual. Los continentes, tal como los conocemos, siguen formando parte de varias masas de tierra. Gondwana contiene Australia, África, Europa del Sur, la Antártida y Sudamérica. Fragmentos de Norteamérica y el este y norte de Europa se concentran en el Ecuador. El planeta es cálido y húmedo, y el nivel del mar está a varios cientos de metros por encima del actual. El gigantesco océano Pantalasa cubre gran parte del hemisferio norte. La mayor parte de Estados Unidos yace bajo vastos océanos poco profundos, llamados mares epicontinentales. Los mares epicontinentales eran océanos o entornos marinos que cubrían partes del continente. En el periodo Ordovícico, el nivel del mar era mucho más alto que ahora, por lo que gran parte del área continental actual estaba cubierta de agua. La superficie de este mundo es más parecida a Venus que a la Tierra actual.
El nivel de oxígeno es tan bajo que los animales tendrían que haber luchado para respirar. Si colocásemos a un humano en el periodo ordovícico, el bajo nivel de oxígeno haría que un simple paseo por la playa se convirtiera en una tarea extenuante. La tierra sería extremadamente yerma y el paisaje sería muy similar al del Valle de la Muerte. No habría plantas ni animales. Debido a eso, también sería extremadamente silencioso. No existirían los ruidos que asociamos a los animales del bosque, como pájaros o insectos. Nada de eso existiría en el periodo ordovícico. Puede que la superficie del planeta parezca desolada, pero bajo el agua todo cambia. Este rico paisaje marino será un día un desierto bajo los neones de Las Vegas. Pero en este periodo es una comunidad viva por derecho propio, un inmenso arrecife de coral lleno de habitantes extraños. Se suele creer erróneamente que hace 500 millones de años no existía nada. Había muchas cosas, aunque diferentes de las actuales. Los organismos vivían en el fondo del mar, en el agua y sobre el sedimento. Gran parte del oeste de Estados Unidos era un hábitat submarino poco profundo, y en el centro del país, como en Cincinnati y parte de los Apalaches, los hábitats eran muy distintos a los actuales. Arrecifes como este se extienden por todo el globo. Sus cálidas aguas, calentadas por el sol, son el hogar perfecto para formas de vida en rápida evolución. Junto a ellos, trilobites de medio metro buscan alimento. Parientes de las actuales hormigas, estas diligentes criaturas mantienen limpio el fondo marino, devorando casi todo lo que encuentran a su paso. Plancton muerto, trozos de algas e incluso desperdicios de animales. Comparten su territorio con un recién evolucionado Astraspis, una de las pocas especies de peces primitivas de la Tierra. Con tan solo 15 centímetros de longitud, esta pequeña criatura nos cabría en la palma de la mano. Pero este animal tiene una mutación nunca vista antes, una primitiva espina dorsal. Fósiles de Astraspis descubiertos a comienzos del siglo XX revelan una vaina fibrosa a lo largo de su lomo que protegía una espina dorsal. Esa misma estructura está presente en nuestros propios cuerpos. Cuesta creerlo, pero esta sencilla criatura es el ancestro de todos los vertebrados del planeta, aves, reptiles y mamíferos, incluido el hombre. Nuestra existencia depende totalmente de la supervivencia de este grupo. Y por el momento no tiene muchas posibilidades a su favor. Eran criaturas muy diferentes en muchos sentidos. No eran depredadores. Se alimentaban de desperdicios, microbios y algas. Más bien eran presas. Al otro extremo de la cadena alimentaria, un superdepredador controla el mar. Un asesino implacable temido por todos. El ortoceras. Se trata de carnívoros insaciables que nunca tienen suficiente carne. Encontrarse con un ejemplar de casi 4 metros debía ser temible. Había que nadar para salvar la vida, con esa cosa siguiéndote para devorarte en el momento en que te viera al alcance. El gran tiburón blanco de su época, el ortoceras, es una máquina de matar perfectamente diseñada de hasta 6 metros de largo, con un hambre insaciable. Un caparazón recto lleno de cámaras de aire mantiene a flote a esta bestia de 135 kilos. Se desliza por el agua absorbiéndola y expulsándola por un pequeño tubo muscular en la base de su concha. Es la versión ordovícica de un motor a propulsión. Por ese motivo, los ortoceras nadan mejor hacia atrás. Tenían un sistema de propulsión a chorro, así que no nada constantemente como un pez, sino que va impulsándose. Si uno se encontrara de frente con un ortoceras, solo le vería la parte de atrás de la concha. Tendría que rodearlo para ver la cabeza y los tentáculos.
A pesar de que los ortoceras tienen el poder supremo, existe competitividad. Los escorpiones de mar gigantes llamados euriptéridos se enfrentan a ellos por los mejores territorios. A pesar de lo repulsivos y horrorosos que son los escorpiones terrestres, no son ni la mitad de viles que los escorpiones marinos. Se trataba de animales enormes. Podían pesar entre 90 y 130 kilos. Son los artrópodos más grandes de la historia del planeta. Los euriptéridos son enormes, con 2 metros de largo y tan pesados como un hombre muy fornido. Sus patas, llamadas quelíceros, están cubiertas de espinas. Las 2 últimas son planas y forman una especie de aleta que les permite nadar. Sus enfrentamientos con los ortoceras son luchas a muerte que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Creo que se venderían muchas entradas para ver un combate entre esos dos. Yo daría cualquier cosa por ver una pelea entre un euriptérido y un ortoceras. Pero todo está a punto de cambiar. Para siempre. Los rayos letales ya han penetrado en nuestro sistema solar y han carbonizado el cinturón de asteroides. El hecho de que la explosión de un rayo gamma alcance la Tierra es tan extraño que los científicos creen que solo pasa una vez cada 500 millones de años. Este impactará contra el planeta antes de que acabe el día. Para el que nace, la muerte es segura. Y para el que muere, seguro es el nacer. Bhagavad Gita, siglo V a.C. Una polémica teoría propugna que el estallido de un rayo gamma pudo haber alcanzado nuestro planeta hace 450 millones de años, alterando para siempre el destino de la vida en la Tierra. Los rayos gamma, una forma de radiación electromagnética como los rayos X, son catastróficos. Viajando a la velocidad de la luz, tardan pocas horas en atravesar el sistema solar. Nada puede advertir a las criaturas que habitan la Tierra. Llega la hora cero. El rayo gamma arrasa las capas superiores de la atmósfera con una fuerza astronómica. Pero es tan violento como hermoso. Los rayos destruyen las moléculas del aire haciendo estallar la atmósfera. Pongamos como ejemplo todo el arsenal nuclear de Estados Unidos y Rusia. Si hiciésemos estallar todas esas bombas simultáneamente, la cantidad de energía liberada sería como una gota de agua en un cubo, en comparación con la del estallido de un rayo gamma. Solo 10 segundos después de su comienzo, el espectáculo de luz da paso a una escalofriante calma. Es pleno día, pero aparece un extraño compañero junto a nuestro Sol. Se trata de los restos ardientes de la supernova, una nueva luz en el cielo que parpadea durante unos meses para luego desaparecer. Sin animales terrestres, el espectáculo de luces pasa desapercibido. Un impresionante despliegue para un teatro vacío. La vida parece volver a la normalidad.
Pero el futuro de todas las especies, desde el insecto más pequeño hasta el ser humano, pende de un hilo. Han pasado 24 horas tras la explosión del rayo gamma. La extinción comienza a nivel microscópico. En las capas superiores de la atmósfera, los rayos gamma ya han destruido el 30% de la capa de ozono. Ahora la radiación ultravioleta del Sol llega hasta la superficie. La luz es insoportablemente intensa, 50 veces más que en el desierto del Sáhara. Si la explosión de un rayo gamma alcanzara la Tierra, los salones de bronceado se quedarían sin trabajo. Todo lo que hay sobre la superficie del planeta acabaría frito. Invisibles al ojo humano, el plancton del planeta, los animales microscópicos y las plantas que flotan cerca de la superficie del océano serían los primeros en sufrir los efectos. Si cogiésemos una gota de agua de mar y la pusiésemos en un portamuestras para verla en el microscopio, comprobaríamos que está llena de cosas diminutas de las que se alimentan seres más grandes. El Sol abrasa la mayor parte de estos organismos. Y la base de la cadena alimentaria es destruida. Si se elimina el fitoplancton, el efecto más inmediato se produce en aquellos animales que se alimentan de él, en su mayoría pequeños, como los artrópodos. La falta de comida se suma a los estragos que provoca la fuerte luz del sol en los animales que se alimentan de plancton. La superficie del agua solía ser zona de cría para muchas especies de trilobites, pero las larvas no pueden sobrevivir bajo los abrasadores rayos ultravioletas. Es como una bomba atómica. La radiación no puede verse, pero sí sentirse. Uno no sabe qué pasa, está en el aire. Con la muerte de muchos de los corales y animales, la cadena empezaría a destruirse, provocando un efecto dominó. La radiación ultravioleta es más intensa en los trópicos. Los arrecifes de coral mueren. El desastre comienza aquí. En casi todos los rincones del globo, los corales empiezan a morir de hambre. La devastación causa estragos en la cadena alimentaria. Cada vez más animales sufren de inanición. A medida que pasan las semanas, la destrucción de los arrecifes aumenta. Los corales están formados por colonias de animales, pero también alojan diminutas plantas llamadas zooxantelas. Estas se alimentan de sus tejidos y recorren los océanos devorándolos. Y no tardaríamos en verlas adoptar un tono grisáceo fantasmagórico. Solo han pasado 3 meses y los efectos de los letales rayos se sienten en todo el planeta. Es la estación de apareamiento para estos Nautilus. Estos parientes de los ortoceras son generalmente pequeños y cabrían en la palma de la mano. Pero el diseño en espiral de la concha aporta mucha más maniobrabilidad que uno recto. Los rituales de apareamiento son más importantes que nunca. La supervivencia de la especie está en juego. Las hembras persiguen a los machos. Cuanto más colorida sea la concha, más irresistible la encuentran. La reproducción tenía mucho que ver con la supervivencia de la especie. Pero la forma de reproducirse también estaba marcada por el modo de vida de los ejemplares adultos. Puede que el mundo se derrumbe a su alrededor, pero esta hembra está dispuesta a asegurar el futuro de su descendencia. Incubará sus huevos durante los próximos 8 meses. Solo el tiempo dirá si sus esfuerzos son en vano. Con la base de la cadena alimentaria diezmada, la hambruna global se extiende, precipitando la muerte de los más débiles. En el actual sur de México,
los depredadores como los euriptéridos recurren a medidas extraordinarias para sobrevivir. Normalmente no les merecería la pena cazar astraspis, pero el hambre los empuja a devorar cualquier cosa que encuentran a su paso. Incluso cadáveres de ortoceras. Los grandes carnívoros que comen animales vivos y muertos son los últimos en darse cuenta de que sucede algo extraño. Pero con el tiempo acaban muriendo también, porque la ruptura de la cadena alimentaria afecta a todo el ecosistema. En la actual costa atlántica de Norteamérica, los ortoceras gigantes abandonan los arrecifes en busca de comida y se aventuran en aguas más salobres. Pero este es el territorio de los euriptéridos. Con la invasión de ortoceras, los antiguos enfrentamientos resurgen. Puede que este sea el territorio de los euriptéridos, pero la suerte está a favor de las criaturas más grandes. Y los ortoceras se dan un banquete. Solo unos cuantos euriptéridos consiguen escapar. El hambre es inevitable, incluso para los más poderosos. A medida que se intensifica el apocalipsis del rayo gamma, la extinción amenaza a todas las especies. Desde el microscópico plancton hasta los gigantescos ortoceras, pasando por nuestros propios ancestros, los astraspis. Si no sobreviven, ¿habrá futuro para alguien? El estudio de las extinciones en masa es uno de los campos más controvertidos de la paleontología. La escasez de fósiles, las pruebas contradictorias y la dificultad para averiguar las causas de estos desastres contribuyen a crear acalorados debates. Pero ¿cómo saben los científicos que se produjeron extinciones en masa? ¿Cómo saben los científicos que hubo extinciones en masa en el pasado? La misma Tierra tiene la clave. A medida que los geólogos empezaban a coleccionar fósiles, empezaron a darse cuenta de que estaban presentes en grupos de rocas específicos. Pero en algunas capas desaparecían por completo. Lo que estos primeros geólogos descubrieron fue una prueba de una extinción en masa. Los científicos actuales continúan su legado examinando formaciones rocosas de todo el mundo en busca de pistas de la verdadera naturaleza de estas catástrofes épicas. En los desiertos del oeste de Estados Unidos, las formaciones rocosas que una vez formaron el lecho marino ordovícico contienen miles de animales fosilizados. Estas rocas contienen todos los datos de la extinción. Estos fósiles se han roto, murieron, han soportado fuertes tormentas y se han deteriorado hasta el punto en que resulta difícil su identificación. Es una pena porque podemos apreciar muchos fósiles en la roca. Este fragmento contiene restos de un coral rugoso o tetracoralla. Estos pequeños círculos con el agujero en medio son tallos de clinoideos, unos animales que vivían en el fondo marino, equinodermos emparentados con la estrella de mar. Los braquiópodos eran bivalvos y su grupo de fósiles es uno de los más abundantes del Ordovícico. Así es como los científicos actuales desvelan el misterio de la extinción en masa. Según una teoría polémica pero convincente, un rayo gamma estalla produciendo una supernova, que da lugar a la primera gran extinción en masa de la historia del planeta. Los rayos provocan una terrible reacción en cadena,
que amenaza a la vida en la Tierra, la presente y la futura. 8 meses después del desastre, el mundo ha cambiado radicalmente. Las moléculas de la atmósfera giran en torno al globo creando una tóxica mezcla de gases. Los átomos se reestructuran formando dióxido de nitrógeno, el nocivo gas que conocemos como contaminación atmosférica. La gruesa capa de aire pútrido bloquea los rayos solares. La temperatura desciende 18 grados centígrados. En lo que será el norte de Europa, la bajada de la temperatura del agua no beneficia a los Nautilus. Sus huevos, puestos varios meses antes, no se desarrollan normalmente. Las frías aguas retardan el crecimiento del embrión. Una invitación a las hambrientas bacterias a devorarlos. La especie está en peligro. Los organismos están adaptados a su entorno. Si ese entorno cambia, tienen problemas. Si cambia de una forma radical, mueren. Si cambia solo un poco, siguen con vida, pero no se reproducen. Las pocas crías que consiguen salir adelante nacen en un entorno inhóspito e implacable. Pasarán la mayor parte de su corta vida buscando alimento desesperadamente. Aún así les va bien en comparación con otras especies. Sus duras conchas en espiral les permiten vivir en aguas profundas, al abrigo de los peores efectos del enfriamiento global. Han pasado 10 años desde el estallido del rayo gamma. En el sur de México, el cambio es radical. La temperatura de este arrecife ha descendido 36 grados, acelerando la destrucción de la cadena alimentaria. El hábitat, antes lleno de vida, es ahora una tumba lúgubre. A medida que bajaban las temperaturas, los animales que podían huir lo hicieron. Pero gran parte de los animales del periodo ordovícico no podían desplazarse. Los corales, los branquiópodos o las esponjas no podían marcharse. Y a medida que la situación empeoraba, acabaron muriendo. El carbonato cálcico, del que están hechas las conchas de muchos animales que forman el arrecife, es fisiológicamente muy difícil de segregar en aguas frías. La bajada de temperatura arruinó la vida de estos organismos. No pudieron seguir produciendo carbonato cálcico y los arrecifes murieron. Este es otro de los catastróficos efectos secundarios del enfriamiento global. Un clima letal e impredecible. Las condiciones meteorológicas eran increíblemente inestables. Por primera vez en millones de años, se producen grandes variaciones en la temperatura que originan fuertes corrientes oceánicas, que a su vez hacen empeorar el clima. Una oleada interminable de huracanes de categoría 5 barren la Tierra. Los debilitados animales de los arrecifes son golpeados contra las rocas. A los que les queda un poco de fuerza, buscan refugio lejos de la turbulenta superficie del mar. La única forma de escapar era huir a aguas más profundas. Supongo que ese debió ser su primer instinto de conservación. Así que todos aquellos ortoceras comenzaron a sumergirse a toda velocidad a mayor profundidad. La inmersión a una zona más segura oculta otro peligro. La presión es demasiado grande para sus conchas rectas. Irónicamente, el mayor depredador del planeta se convierte en víctima.
Sus parientes, los Nautilus, cuentan con conchas más resistentes y pueden esperar a que pase la tormenta en aguas más profundas y estables. Continuas tormentas azotan la Tierra. El futuro parece incierto. La marea arrastra cadáveres hasta las costas. Sin animales terrestres que los devoren, sus cuerpos se apilan por miles como víctimas de una guerra. 500 años después de la explosión del rayo gamma, un tercio de la fauna de la Tierra deja de existir. Y para todas esas criaturas que siguen luchando por sobrevivir, queda poca esperanza. La vida en la Tierra está al borde de la extinción. Hace 450 millones de años, la Tierra vivió su primera extinción en masa. Una controvertida teoría sostiene que la explosión de un rayo gamma alcanzó la Tierra, destrozando nuestra atmósfera y dañando la capa de ozono. La luz del Sol llegó hasta el planeta, rompiendo la cadena alimentaria. Los animales morían de hambre. De repente se produjo un doble contratiempo. El aire empezó a transformarse en una gruesa capa de humo y niebla que bloqueaba el sol y que provocó una fuerte bajada de las temperaturas en todo el planeta. 150.000 años después del impacto de los letales rayos, la vida en la Tierra está completamente destrozada. Las pocas especies que sobreviven pasan hambre. Los ortoceras eran los antiguos soberanos de este territorio, las ballenas asesinas del Ordovícico. Ahora débiles y enfermos buscan carroña desesperadamente. Para ellos, el mundo es muy diferente. Año tras año el planeta se enfría cada vez más. Estamos presenciando el origen de una nueva era glacial. La nieve se acumula en el Polo Sur. Y con el paso de los siglos, se compacta, formando sólidas capas de hielo. Glaciares inmensos que avanzan poco a poco hacia el norte por Gondwana, un supercontinente situado sobre el Polo Sur. Los glaciares absorben grandes cantidades de agua del mar, haciendo que sus niveles desciendan hasta 60 metros. El agua absorbida del océano provoca un descenso en el nivel del mar. Cuanto más hielo hay, menor es ese nivel. Al final, drenó los mares poco profundos que cubrían los continentes, dejando a muchos organismos sin su hábitat natural. La pérdida de los mares poco profundos acaba con más especies que la propia explosión. Actualmente vivimos en una era glacial y nos preocupa el deshielo. Todos hemos visto mapas del futuro de Norteamérica y de cómo las aguas se tragarán Florida, Manhattan y todas las tierras bajas. Esto es básicamente lo contrario. Un trozo de continente sale a la superficie a medida que los glaciares crecen. Sorprendentemente, en esta nueva era glacial algunos animales resultan ser bastante flexibles. Nuestro ancestro, el Astraspis, sigue viviendo en los mares poco profundos. Este primitivo vertebrado soporta el agua fría mejor que otras criaturas marinas. Pero la clave de su supervivencia es su voracidad, que le permite comer cualquier cosa disponible. Los más selectivos a la hora de comer tienen problemas. En situaciones así, hay que comer cualquier cosa disponible. Si la presa de un carnívoro específicamente adaptado desaparece, este no tarda en extinguirse. El Astraspis se adapta e incluso prospera en la adversidad. Y pronto toda una nueva variedad de peces comienza a evolucionar.
En estas nuevas especies, los huesos y músculos que forman las agallas adoptan una nueva función: clasificar y mover grandes trozos de comida por la garganta. Toda mandíbula del mundo vertebrado, ya sea para masticar alimentos, morder presas o hablar, es el resultado de esta impresionante forma de adaptación. Otro de los animales que persevera es el euriptérido. Este depredador también se adaptó a la reducción de los niveles marinos y consiguió sobrevivir ocupando el nicho de los ortoceras en la cadena alimentaria. Una de las claves de su supervivencia reside en su tamaño. Al ser más pequeños que los ortoceras, necesitan menos comida. En las costas de todo el mundo, la bajada del nivel del mar crea paisajes extraños. Los esqueletos de los arrecifes coralinos sobresalen en la superficie. Allí donde antes reinaban los ortoceras, hay ahora un puñado de precavidos supervivientes que buscan carroña en un entorno yermo. Muchas plantas y animales están tan adaptadas a su entorno que el mínimo enfriamiento, especialmente en el caso de las criaturas tropicales, es una sentencia de muerte. Si cogiéramos una gran jarra de cristal y metiésemos en ella una isla de Hawái para enfriarla durante meses, al cabo del tiempo no habría vida. A medida que los glaciares se abren camino por los subtrópicos, empiezan a aparecer grandes icebergs. Bajo la superficie, amenazan con destruir todo a su paso. Las montañas de hielo aplastan el paisaje marino en dirección al Ecuador y corales de miles de años de antigüedad quedan reducidos a polvo, lo que provoca una inmensa devastación. Un cuarto de millón de años tras el comienzo de la extinción, el nivel del mar sigue bajando. Y miles de kilómetros cuadrados de hábitat submarino quedan expuestos a las duras condiciones de la superficie. El sol, el viento y la lluvia erosionan los arrecifes, transformándolos en grandes desiertos baldíos. Año tras año, la vida se retira junto con el océano, concentrándose en zonas cada vez más pequeñas. Se trataba de una migración forzada, y podía ser a un lugar mejor o no. La temperatura del agua y las corrientes submarinas habían cambiado. Las condiciones del mundo tropical pasaron a ser más bien templadas y luego frías, y todo ello contribuyó a la extinción. La explosión de una supernova causa estragos en el planeta Tierra, pero la extinción en masa aún no ha terminado. ¿No es absolutamente inevitable que todas las cosas sean al fin absorbidas por la muerte? Platón, siglo IV a.C. Han pasado 550.000 años desde la explosión del rayo gamma. Las frías condiciones meteorológicas han aniquilado a 2/3 de los animales del planeta. Pero la temperatura vuelve a subir y los glaciares se deshielan. Las especies que habían conseguido sobrevivir a la era glacial luchan ahora por salir adelante ante otro cambio medioambiental. Como siempre, la suerte influye en la supervivencia. Lo que más destaca de la extinción en masa del periodo ordovícico es que la clave para sobrevivir fue la distribución geográfica de las especies. Si la misma especie estaba presente en 5 o 6 continentes, tenía muchas probabilidades de seguir adelante. Si solo estaba presente en uno, era probable que desapareciera. Los ortoceras consiguen regresar, pero son una débil sombra de su pasado. Antes solían crecer hasta 6 metros, ahora no llegan ni a la mitad. Son mucho más débiles que sus antepasados y viven bajo la amenaza constante de un ataque. A diferencia de los ortoceras, los euriptéridos se defienden bien de la extinción.
Los papeles de depredador y presa se han invertido. Los océanos se han convertido en un sangriento campo de batalla, pero en esta ocasión son estos los que lo dominan. En este mundo cambiante, los escorpiones marinos exhiben un nuevo comportamiento curioso. Cuando matan, arrastran el cadáver hacia la orilla. Y aunque parezca increíble, algunos de ellos incluso se aventuran al exterior. Es posible que el cambio en el nivel del mar haya acelerado el proceso evolutivo de los pulmones laminares, como los de los insectos actuales. En el abdomen de los euriptéridos hay montones de bolsas de aire organizadas como las páginas de un libro. La sangre del escorpión circula a través del tejido, absorbiendo el oxígeno del aire. Una adaptación sorprendente nacida del instinto de conservación. Una extinción en masa es como el fertilizante de un jardín recién plantado. Crecen muchas cosas. Algunas las esperamos y otras son totalmente nuevas. Si la extinción en masa no hubiese tenido lugar, las especies de animales y plantas que existen actualmente en el planeta serían muy diferentes. Pero en estas mismas aguas empieza a aparecer otro rasgo evolutivo sorprendente. Una especie de pez, pariente de las traspis, ha desarrollado una característica única: las mandíbulas móviles. Se denominan acantodios y acuden en masa allí donde hay un cadáver. Su nueva adaptación les permite mordisquear la carne de las presas en vez de esperar a que los trozos se desprendan. Desde sus humildes orígenes como roedores de algas, estos peces suben cada vez más escalones en la cadena alimentaria. La extinción en masa ha transformado a ganadores en perdedores, a presas en depredadores. Los papeles son diferentes, pero el ciclo de vida y muerte continúa. La vida continúa. Hay un momento para todo y para cada cosa bajo el sol. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para matar y un tiempo para curar. Eclesiastés, siglo III a.C. Han pasado 700.000 años desde que los letales rayos cósmicos provocaron la primera extinción en masa del planeta. Ahora la Tierra parece estar superando los efectos del desastre. Despierta de su frío letargo. Pero el precio a pagar ha sido caro. Los sistemas de arrecifes coralinos de los mares poco profundos han sufrido enormemente. Los arrecifes siempre son los peor parados cuando sucede una extinción en masa. Los organismos que los conforman son muy sensibles y tienen una capacidad muy limitada para sobrevivir en condiciones adversas. Más del 70% de las especies jamás volverán a ser vistas. Actualmente existe alrededor de 1 millón de especies y, por tanto, si desapareciera el 70% de ellas, unas 700.000 especies actuales se extinguirían en un corto periodo de tiempo. Pero la Tierra es sorprendentemente flexible y la vida vuelve a prosperar. En el siguiente capítulo de su historia, llamado Silúrico, nuevas especies repueblan los vacíos océanos. Han pasado 3 millones de años desde el estallido del rayo gamma. La Tierra vuelve a tener un clima tropical. El nivel del mar sube de nuevo, restaurando gran parte del hábitat en zonas de poca profundidad. Nuevos y extraños animales evolucionan junto a las criaturas previas a la extinción. Los efectos de la extinción ordovícica son bastante interesantes. En cuanto a cambios ecológicos, es probablemente la menos efectiva de las 5 grandes extinciones de la historia de la Tierra.
Muchos animales desaparecieron, pero la diversidad y la cantidad de organismos diferentes que aparecieron tras ella es prácticamente equivalente. En mar abierto, los peces con mandíbula, como los acantodios, nadan junto a especies más primitivas, sus parientes, los astraspis, que no tienen mandíbula. Incluso empiezan a invadir los lagos y ríos de agua dulce. Los peces, antes extraños e inferiores, dominan ahora los mares. Todos los que conocemos en la actualidad, siluros, peces espada, gobios, tiburones, descienden de estos animales. A medida que pasan los siglos, nuevas variedades se extienden de polo a polo sin ser conscientes de lo que sufrieron sus antepasados ni de lo frágil que es en realidad su mundo. Nuevos y temibles depredadores los esperan en estos hábitats, incluido un supereuriptérido. Sin más ortoceras que controlen la población, los escorpiones marinos han evolucionado hasta convertirse en grandes monstruos. Este animal gigantesco del tamaño de un cocodrilo es el depredador más temido del periodo silúrico. Sus pinzas tenían extensiones como agujas para sujetar mejor a sus presas, desgarrarlas o ensartarlas. Contaban con fuertes mandíbulas y probablemente eran capaces de nadar a gran velocidad. Pero lo más terrible es que eran enormes. Los bancos de peces son presa fácil para estas bestias, capaces de atacar a la impactante velocidad de 2,5 metros por segundo. La supervivencia de los peces reside en el número. Al desplazarse en bancos pueden permitirse perder a unos cuantos individuos y aún así preservar la comunidad. La vida en el Silúrico continúa su radical avance hacia nuevos hábitats. Nuevamente el mundo rebosa de vida. Poco a poco varias especies de animales invaden y colonizan los océanos terrestres. Nuestro planeta ha soportado numerosas extinciones en masa. Nadie puede predecir cuándo se producirá la siguiente, pero con la misma seguridad con la que afirmamos que existen el día y la noche y las diferentes estaciones, sabemos que nuestra supervivencia será sometida a prueba. Si un rayo gamma estalla cerca de la Tierra en el futuro, no habrá aviso previo. De hecho, los letales rayos podrían estar ya en camino.